que ese es un referente, pero se puede pensar que la idea de la agricultura apareció en muchas sociedades, si no al mismo tiempo, sí por lo menos con poca distancia en el tiempo entre una y otra aparición, o probablemente el conocimiento de uno se fue transfiriendo a otros, pero se asume que es más o menos entre hace 8 y 10 mil años, y obviamente que el caballo era el instrumento de labranza, el buey y el caballo el instrumento de labranza por excelencia. Por lo tanto, se cree que el caballo fue domesticado hace más o menos entre 10.000 y 8.000 años. Y desde ese tiempo, obviamente, como ya existían los metales, para proteger el casco del caballo, se inventó la herradura. Entonces, al proteger el casco del caballo, el caballo era una posesión supremamente valiosa. Un individuo sin caballo no existía, porque era el caballo el que podía transportarlo a enormes distancias, y que podía servirle también para soportar aquellas cargas que ellos no podían llevar, precisamente por su peso. Por lo tanto, siendo un animal valioso, adquirió inclusive características de tesoro, y en algunas sociedades fue llegado a considerar un animal sagrado. Por extensión, entonces, la herradura se convirtió en una, a ver cómo diríamos, en un símbolo mágico. Esa es la historia más o menos de la aparición de la herradura de la buena suerte. Bueno, sobre eso hay mucho que decir, Néstor Armando. Primero, lo de la media luna. La media luna, usted sabe que indica, pues, es la luna nueva, ¿no? Indica a veces tiempo bueno, tiempo favorable, y lo más cercano que tenemos nosotros de cuerpos celestes es la luna. Entonces la luna indudablemente que tiene que guiar muchos de nuestros pasos, y por eso la media luna, por ejemplo, es el símbolo de los musulmanes. Recuerde usted que ellos no tienen el símbolo de la cruz. Por eso la Cruz Roja Internacional en los países árabes o en los países musulmanes es la media luna roja. Así como ocurre, por ejemplo, con las comunidades indígenas del Amazonas, ¿no? Los huitotos, por ejemplo, que no tienen cruz. Ellos, cuando no fueron evangelizados, pues cuando tenían sus creencias antiguas, tradicionales, tenían otros símbolos. Entonces, cuando nosotros fuimos allá y tratamos de traducir un manual de primeros auxilios y mencionamos la palabra cruz, pues ellos no tenían palabra para eso. ¿Sabe qué hicieron? Entonces emplearon otro simbolismo, y es palos atravesados. O sea, cruz roja. En Huitoto se dice Hiaire de Curugaba, o sea, palos atravesados rojos. De manera que en esto del simbolismo y en esto de lo que usted me acaba de mencionar, pues son muchos los elementos que hay que considerar para integrar uno de los mecanismos que se ha inventado el hombre, y únicamente el hombre, como protección. Son, digamos, todo el bagaje de mecanismos protectores que tiene el hombre parten de la superstición y de la creencia en las fuerzas de la naturaleza que él las puede atraer a través de símbolos, amuletos o de elementos que tengan alguna significación para defenderlo. El hombre, de todas maneras, es el ser más indefenso que hay en la creación. El hombre es, no sabe nadar, por ejemplo. Si lo tiran al agua, se va para el fondo. Recuerde usted, pues cualquier animal que usted tire al agua, ese animal sale nadando. Tire un marrano al agua y verá que no tiene problema. Pero tire a un hombre y verá que va a tener problemas. No tiene armaduras propias, tiene unas partes que son demasiado expuestas, por ejemplo los ojos. Por eso muchos de los gestos defensivos que uno hace, los hace tratando de taparse los ojos
Y cuando, por ejemplo, a uno le ocurre algún incidente, un choque, un golpe, una conmoción, cualquier cosa, la primera actitud que hay es la de llegar a cubrirse los ojos, a taparse la cara para protegerse. La cabeza tiene una protección que es, digamos, esa cubierta del cráneo, pero hay otras partes que están completamente expuestas. Para eso entonces el hombre utilizó primero armaduras, utilizó después más adelante, por ejemplo, hoy en la época moderna, utiliza chalecos antibalas y utiliza pues toda una cantidad de implementos, pero uno no puede andar toda la vida así. Cuando eso falta, cuando esos elementos no están, entonces hay que recurrir a los símbolos que invocan la protección de cualquier ser. En el caso de los cachos que usted menciona, pues es uno de los símbolos más antiguos que hay porque significa la defensa. Usted sabe que los animales que tienen cuernos son los animales más bien dotados para defenderse. Un búfalo, por ejemplo, africano, cuando se pone furioso, no hay león, no hay ningún animal que se le pueda enfrentar, porque lo eleva con los cachos. Y usted ha visto que en la cacería del búfalo siempre coge al animal enfermo y le caen por ahí 14 o 15 leones y lo tumban si lo logran agarrar y empiezan a inhabilitarlo, a incapacitarlo. Entonces, ese símbolo de los cachos es tan antiguo que existe prácticamente en todas las sociedades, pero muy especialmente en las sociedades europeas, lógicamente que tienen más historia. Y oiga bien, este símbolo lo verá usted en casi todos los países de Europa como un símbolo de protección. Siempre lo ponen así. Claro que los italianos, que son un poquito más vivaces, digámoslo así, más irónicos, pues lo utilizan para referirse a aquellos que llaman cornudos, ¿no? Al cornudo, pues, al hombre que le ponen los cachos. Pero yo siempre he dicho que un hombre sin cachos es un animal indefenso. De manera que usted verá este símbolo, lo verá colgado en las casas campesinas, lo verá colgado en un poco de partes, indicando precisamente esa protección. Eso lo inventó únicamente el hombre. O sea que los animales se tienen que defender por instinto y no más, no tienen que invocar ninguna protección. Pero la capacidad de abstracción que tiene el hombre entonces lo lleva a buscar esos simbolismos. Muchos de esos simbolismos pues siempre tienen que apuntar a alguna parte. Por ejemplo, este símbolo que es todo bien, ¿no? Pues lo que está indicando es hacia arriba, hacia el cielo. Y así verá usted una cantidad de gestos y actitudes que tienen que ver con esos mecanismos de protección que nosotros utilizamos frente a los peligros, sobre todo a los peligros desconocidos. Y de ahí nace la superstición, el miedo a algo desconocido y la forma en que se puede contrarrestar ese miedo. Por ejemplo, el mal de ojo. El mal de ojo es de lo más antiguo que hay. Y es una creencia que hay gente que tiene con la mirada una fuerza, una vibración tan peligrosa que puede perjudicar a otra persona. Entonces los que tienen miedo de que les hagan el mal de ojo, o como decimos nosotros por aquí, de que lo ojeen, ¿no? Porque cuando vemos a alguien que tiene algún problema, alguna enfermedad, mucha gente dice, no, fue que lo ojearon, que le provocaron el mal de ojo. Eso viene desde los egipcios, imagínese usted. Estamos hablando de hace por ahí 2500 años. Los egipcios, por ejemplo, ponían en sus barcas 2 ojos grandes en la proa de la barca para distraer la atención de aquellos tipos que podían causar mal de ojo. Entonces el tipo, en vez de mirar a la persona, se ponía a mirar esos ojos. Y mucha gente hoy en día lleva un ojo colgado del pecho para que si de pronto llega alguien a hacerle mal de ojo, entonces se fija más bien en ese ojo que tiene colgado.
y no lo llegue a mirar a los ojos de él. Pero es que también ese ojo representa la divinidad y entonces es el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Bueno, y ese ojo que todo lo ve es la protección. Es la protección, ¿no? Es digamos, la contra, ¿no? Como decimos nosotros. Así es. Por eso todas las sociedades precisamente han desarrollado un sistema de protección que tiene que ver precisamente con la impotencia ante la fuerza de los elementos, y que al no poder manejar los elementos obviamente les concedieron estatus de deidades a esos elementos, o no al elemento mismo, sino a alguien que maneje el elemento. Por eso los griegos tenían dioses hasta para el viento, Eolo, tenían un Júpiter tonante o tronante que era el dueño del rayo, uno que se llamaba Poseidón que era el dueño del mar, otro inclusive que era el dueño del infierno que era Hades, y así por el estilo. Es decir, casi siempre todo ese panteón, el dueño de la justicia, por ejemplo, que era sí. Apolo, ese panteón estaba pletórico de seres divinos que los manejaban y que al estar por encima de los seres humanos merecían de esto la reverencia, y naturalmente que ellos tenían, los seres humanos, que congraciarse de alguna manera con esos dioses para neutralizar sus iras o para atraer su benevolencia y que les permitiera tener una vida lo suficientemente segura. Y eso incluye una diosa como Ceres, que es la diosa agrícola, que es o Pomona, que es la diosa de la cosecha, y todas estas cosas, porque no tenían otra forma de explicarlo. Por lo tanto, si atraían las iras de los dioses, de alguna manera tenían que contrarrestar esas iras de los dioses. Por ejemplo, el hecho de esta otra superstición que es muy nuestra, es decir, es de todo el planeta, yo creo que es de las más antiguas, es tan antigua como la herradura, yo creo inclusive que es más antigua, tocar madera. Resulta que tocar madera, sí señor, tocar madera ni más ni menos es una forma de atraer la favorabilidad del dios. Resulta que los antiguos, sobre todo los celtas y ligures, los escandinavos, sí, y los vikingos, y los celtas y ligures particularmente, obviamente que cada sociedad tenía un árbol que era sagrado. El árbol siempre ha sido sagrado, porque es dador de vida, porque es proveedor, porque se eleva hacia el cielo, porque su misma conformación es de unas características asombrosas. Tal vez a fuerza de verlos nosotros no nos detenemos en esas pequeñas cosas, y es como hace un árbol. Si un hombre clava un obelisco, tiene que clavarlo a una profundidad considerable para que el obelisco se pueda sostener en el aire, ante el influjo de los vientos, de la lluvia, de un montón de elementos de la naturaleza. Pero el árbol no, el árbol simplemente crece, y un árbol puede estar lo suficientemente inclinado pero no se cae, y no se cae porque tiene anclas que nosotros conocemos como raíces, que además de anclarlo, lógicamente son sus vías de alimento. A través de las raíces se alimentan, de allí extraen la savia que hacen subir por todo el tronco. Pero aparte de eso, el tronco, como necesita la luz del sol para realizar el proceso de la fotosíntesis, lógicamente que mientras más elevado, con mayor razón. Entonces los antiguos veían que el árbol se elevaba y se elevaba hacia los dioses siempre han estado arriba, como decíamos la semana pasada. Arriba está el altísimo y abajo y el bajísimo. Y entonces, abajo está el bajísimo, que ese es el diablo. Ese es el diablo, sí. Exactamente. Pero ¿cómo ustedes se imaginan, por ejemplo, un árbol cómo puede sostenerse? Recordemos el caso de las secuoyas, que son de las criaturas más antiguas, aún vivas, de la humanidad. Las secuoyas californianas, entre ellas el general Sherman, que se dice que es el árbol más antiguo, si no la criatura más longeva, una de las más longevas, yo creo que la más longeva de todas, exceptuando aquel del que estábamos hablando, el Milacesnus chronicus, hace algunos días, ese pequeño crustáceo que decíamos que no muere por causas naturales, sino simplemente porque o sea depredado o lo saquen del agua. Pues el general Sherman tiene más de 4.600 años y es un ser vivo. Y resulta que este general Sherman tiene una altura de 106 metros. Igual a la Piedra del Peñol. Es que la base es como si fuera
la base de la Torre Eiffel. Por ahí pasa un carro, Sí. por eso le abrieron, le hicieron una abertura y por ahí pasa. La raíz misma tiene una abertura, se levanta sobre 4 postes, por decirlo de alguna manera, y por debajo pasan los carros. Tiene 25 metros de diámetro y una altura de 106 metros. Y uno dice, ¿cómo se puede sostener sin anclajes externos un árbol de estos? Usted monta una torre, por ejemplo, de transmisiones, como las que había antes para las transmisiones. La primera fue la torre Eiffel. Sí, no, pero yo digo aquí las torres de radio de nosotros. Ah, sí, sí. Usted va por aquí por el Llano de Ovejas y todavía ve antenas de 90 y 100 metros de altura. Así es. Y resulta que a esas les tienen que meter unos anclajes impresionantes para todos los lados. ¿Cómo es que llaman eso, hombre? Sensores. Sí, bueno, eso tiene... eso tiene otro nombre. Vientos, bueno, los vientos. Los vientos, exactamente, Sí. que son unos cables que se fijan en determinada dirección a una determinada distancia para poder sustentarlo, contenerlo, mientras que del otro lado está el otro cable que lo contiene del otro lado. Y uno dice, ¿cómo se puede sostener esta criatura? Como un árbol de una envergadura impresionante, de un ramaje impresionante, se puede sostener si es un edificio que pesa... Un árbol puede pesar todas las toneladas que usted quiera. Sí. Puede pesar 20, 30 toneladas. Perdón. Puede pesar las toneladas que usted quiera. Sin embargo, ¿cómo se sostiene? Pues resulta que el árbol extiende su ramaje de tal manera, de una manera tan simétricamente distribuida, que le hace contrapeso y por eso se puede balancear en cualquier dirección sin caerse. Por eso los árboles también, Juan, es por lo que tengo entendido, que en otoño, cuando no necesitan las hojas en los países de estaciones, se deshacen de ellas, para aminorar el peso del mismo árbol. Sí, para que la nieve no los... Y para que la nieve no se aloje ahí, ¿no? Se llena de nieve. La y nieve, lo tumba. No, pues, Y por lo ejemplo, tumba una casa, así. Por ejemplo, las casas que hacen en los pueblos de estaciones, pues son casas que tienen corredores para la nieve, ¿no? Y los techos son completamente son muy inclinados. angulares. Por eso me llama mucho la atención los chalets que hay por ahí en Santa Fe de Antioquia. No digas. Sí, chalets así, con el techo así en un ángulo muy estrecho. Por si cae nieve, ¿o qué? Ah, sí, pues debe ser por si cae nieve. A mí me parece muy simpático. Oye, hombre, ¿vos sabes cuál es la definición de árbol? ¿Cuál es? Objeto vegetal de gran tamaño que, sin pensarlo, después de estar quieto por ahí 50 o 60 años en un punto, se corre para darle al carro de una señora. Ah, se le atraviesa. No le pega. Le pega. Sí. Hombre, me hace acordar de una columna que me la tenía velada en un parqueadero de una casa donde yo vivía, de un edificio donde yo vivía. Por donde volteaba me encontraba la columna. Sí. Al carro le pegó ahí 5 coscorrones. ¿La mandaste tumbarla? No. Por donde quiera que volteaba se me atravesaba la bendita columna. Pero te termino esta historia. Mira los árboles que son de vegetación perenne, que en invierno no pierden su coloración en verde. el trópico, ¿no? Por ejemplo, que son las coníferas, pues. Bosque húmedo subtropical. No. Yo hablo de los países de estación. Ah, sí, claro. Las coníferas son las únicas que no pierden pinos, su los color pinos verde. y los abetos, sí. Sí, exactamente. Pero sin embargo, mira la disposición. La disposición de... Ellos no tienen ramajes que se expandan mucho, sino que van formando una especie de cono. Sí. Entonces, cuando cae la nieve se desliza y por eso no los tumba. Claro. Pero un árbol que tiene el ramaje abierto lo tiene que tumbar. Sí. Por eso en otoño los árboles se deshacen de las hojas porque no las necesitan. Esos árboles son inteligentes, hombre. Tienen que serlo. Ave María. Y entonces, pero es que mi historia va a aquel cuento de tocar madera. Resulta que, por razones obvias, todas las sociedades consideran a un determinado, por ejemplo, para los egipcios el árbol sagrado era el sicomoro. Para los celtas y ligures y germanos era el roble. El roble es por antonomasia el árbol más respetado de toda la historia. ¿Y la encina? Para los vikingos. La encina para los vikingos, el sicomoro para los egipcios, el roble para los celtas y ligures, es decir, los antecesores de los sajones, pues, de los
anglosajones, de los ingleses y de los sajones en general. Para los indígenas del Amazonas es la ceiba. ¿Y cómo te parece que, de acuerdo con lo que dicen los mitos, resulta que en el caso del roble, particularmente el roble, no sé, supongo yo que no tiene nada en particular, sino que simplemente por estar ubicado en determinadas regiones, y tal vez por ser el árbol más frondoso, más alto, por razones obvias, atraían con mayor recurrencia los rayos. Entonces en el roble siempre caían los rayos. Supongo yo que el mismo efecto sería de los sicomoros en Egipto, o de la encina entre los escandinavos. Es una ley física universal. Sí, mientras más alto sea el árbol, pues obviamente... No, y la madera atrae los rayos. Y entonces, en el caso de los celtas y ligures, pues cuyos sacerdotes eran los famosos druidas, resulta que como caían tantos rayos en los robles, ellos creían que el roble era un interlocutor válido frente a la deidad que manejaba el trueno, que era una forma de comunicarse del dios con la tierra a través de ese roble, como si el roble fuera una antena. Sí, entonces sí, lo consideraban sagrado. Sí, sí. Y de ahí que cuando ellos hacían cualquier juramento, cualquier voto, no lo hacían sobre nada diferente a tocar la corteza de un roble. Cuando iban a jurar algo, tocaban la corteza del roble y juro que tal cosa es cierta, y tocaban el roble como en los tribunales ahora se pone la mano sobre la Biblia. Pero antes que se me olvide, con la herradura ocurría lo mismo. Sí. Llegó a adquirir tanto valor que en una época en que no existía la Biblia impresa, la herradura reemplazaba la Biblia y juraban sobre la herradura. Ponían la mano sobre la herradura cuando querían hacer un juramento en la Edad Media particularmente. Entonces mira el valor que va adquiriendo esto. Y de ahí, por ejemplo, nace, en el caso de la herradura, ya conté la historia de San Dunstan. En el caso del roble es el hecho de tocar madera. Sí. Ya pues nos fregamos porque como ya no hay madera por ninguna parte, sino que todo es plástico. No, pero tenemos que tocar una superficie de estas que semeja o tiene el color y las vetas de la madera, pero lo que pasa es que la superstición dice que no tenga patas. ¿Que no tenga qué? Que no tenga patas, mijo. Que no tenga patas. Vea, mire, los vikingos, por ejemplo, adoraban la encina porque la consideraban, sí, la antena del dios Thor, que es el dios del trueno, ¿no? Porque el rayo caía sobre la encina. El rayo caía y allá ellos, para protegerse, para pedir protección, iban y tocaban la encina. Y ahí viene esa señal de buena suerte, pues, que tocar madera. Y acuerde de esa San Brendan. San Brendan por allá en Irlanda, ¿no? Año 500 y tanto. Se dice que inclusive estuvo en América. De pronto sí. San Brendan de San Columba. Consagró al árbol. Consagró al árbol, lo consagró. Y además lo hizo representante, simbolizante o la figura que expresa la vida, las tres vidas, ¿no? La vida subterránea, las raíces, ¿no? O sea, ese mundo subterráneo que no conocemos. El mundo del día, el mundo del sol, que es el tronco. Y el mundo de arriba, que es la copa, ¿no? El cielo. Entonces, ese árbol tenía ese simbolismo y por eso San Brendan lo consagró hasta tal punto que nosotros ya, por ejemplo, cosa que no teníamos pues en el catolicismo, tomamos esa costumbre de consagrar el árbol para los días de Navidad. Ahí le iba a notar lo siguiente. Sí, señor. Resulta que hubo un obispo llamado Atanasio, eso fue por ahí en el año... Eso fue como en el siglo V, IV. Estaba él evangelizando unas tribus germánicas que adoraban al roble, porque traían la tradición de los celtas y de los además druidas. El árbol de la vida, hombre, eso es muy famoso. Y entonces él desafió a los sacerdotes celtas, pues, o en este caso a los druidas, que no, yo creo que no eran druidas porque los druidas son más de Inglaterra, de la isla británica, pues. Para los sacerdotes, pues, de esas tribus germánicas,
Los desafió al decirles que ese árbol no era un árbol sagrado ni divino. Y entonces los conminó a que ese árbol se mantuviera en pie. Estando en ese sermón, cayó un rayo, invocando a Dios, cayó un rayo sobre un roble y el roble se vino. Y estaba como en una ladera. El roble se vino y como era tan grande, tan frondoso, arrasó con todos los árboles que había alrededor, menos con un pino. Entonces apenas él vio que no tumbó al pino, dijo: ese es el árbol sagrado, ese es el árbol de la Navidad, ese es el árbol de la Navidad. Pero también hay otro elemento. Después de que Helena, la mamá de Constantino, estuvo en Tierra Santa, que se agarró a escudriñar por todas partes, además es santa, ¿no? Santa Helena. Santa Helena descubrió la gruta donde nació Jesús, el Santo Sepulcro, el Gólgota, y de todos trajo reliquia. Acuérdese que en la época de la Edad Media se volvió moda que cada iglesia debía tener un trozo supuesto de la cruz en la que fue crucificado Jesús, y se llamó la Vera Cruz, o Verísima Cruz, o la primera cruz, o la cruz genuina. Aquí tenemos una iglesia que se llama así, la Vera Cruz. La Vera Cruz, que es la ermita de los extranjeros. Así es la historia de la Veracruz, lo hicieron para extranjeros. Ajá. Pues resulta que entonces en cada una de las iglesias había un trozo de la Vera Cruz, de la cruz genuina. Y obviamente que eso reforzó la idea de tocar madera, la cruz como, o la madera como algo sagrado. Pero así como ese hay muchas otras supersticiones, Juan. Por ejemplo, cuando uno dice salud, cuando alguien estornuda. Ajá. Los griegos en principio pensaban que cuando una persona estornudaba, expulsaba la esencia de su ser, la parte, diríamos, el alma, por decirlo algo. El espíritu. El espíritu lo expulsaba, Uh-huh. y al quedar hueco podía ser poseído por espíritus malos. Sí, se podían meter ¿Cierto? ahí, sí, sí. Creían ellos. Pero resulta que después los romanos, que todos lo transformaron, tomaron la misma costumbre, y entonces ya ellos voltearon la idea. Ya no era... Y entonces cuando entre los griegos alguien estornudaba, inmediatamente trataban de cauterizar o de tapar esa entrada diciéndole: por Júpiter, y con eso suficiente. Sí. Los romanos creían al revés, era que cuando una persona estornudaba, lo que estaba era abriéndose paso para que entraran todas las buenas energías, y que lo que estaba expulsando era buena energía para todos los demás. Entonces también decían: no, por Júpiter. Pues resulta que cuando esa costumbre tan pagana llegó Gregorio Magno, creo que por ahí en el siglo VI, resulta que porque cuando estornudaban ellos creían que estaban era expulsando las enfermedades, los males que pudiera tener adentro. Y entonces, ¿cómo le parece que cuando llegó Gregorio Magno había una epidemia? Y pudieran observar que la epidemia el contagio de la epidemia no sabían por qué ni cómo. Ya hoy sabemos por qué. Que donde la persona estornudaba, regularmente otros se enfermaban. Entonces él fue el que dijo que en vez de decir por Júpiter, porque los romanos decían salud, larga vida para ti. Entonces Gregorio Magno introdujo la fórmula de Jesús, o Dios te bendiga. Eso es muy común en Europa Central. Para que la gente pudiera como sellarse ante la enfermedad. Sí, señor. Vos estornudabas, pero yo estaba enfrente tuyo. La gente decía Jesús. Entonces yo decía Jesús, o Dios te bendiga. Con eso yo me estoy tapando, poniéndome un velo para que no me vaya a entrar tu enfermedad. De ahí viene esa expresión. Ve, yo le voy a contar algo sobre esto de salud. Los que fundaron a Roma, pues los que fundaron ese imperio, venían de una parte que llamaba el Lazio, ¿no? De ahí viene el latín. Esa región era muy malsana. Allá, por ejemplo, había zancudos, pero
grandes, ¿no? De dientes de oro. Entonces, era muy común que la gente contrajera el paludismo. Y a eso lo llamaban el mal aire. Mal aire. Y ahí viene la palabra malaria. Sí, porque ellos no sabían que eso lo contagiaba, era un vector, un bichito... No, que iban a saber, hombre, pobrecitos. Un bichito que no podía ser visto así. La malaria. Ese es el mal aire. Entonces, cada que un habitante de Lazio se saludaba con otro, siempre le deseaba salud. Le decía salve. Salve, que es salud. Sí. O que Dios te dé salud, o que tenga salud. Larga vida para ti. Bueno, eso. Entonces, salud. Y se convirtió ya en una costumbre tan universal que ya hoy, por ejemplo, el encuentro de dos personas es el saludo. Saludarse, ¿no? Que es darse la salud. Sí, señor. Desearse buena salud. Sí. Pero también conocí otra versión de esas parecidas, Juan, y es que una vertiente de los etruscos tuvo que salir huyendo de Lazio. Sí. Y se Eso fue estaban buscando allá. tierras Mujeres. en las que se pudieran proteger. Y lo único que encontraron fue un territorio pantanoso también lleno de zancudos. Es que ese Mediterráneo, sobre esa parte que está cerca al África, eso recibe todo. ¿Y sabe cuál es esa ciudad? Que hoy tiene más de 1000 años. Cartago. Venecia. Venecia, sí, claro. Venecia. Llegaron a esos tremedales. Sí. Y en esos pantanos se instalaron con casas, con palafitos, casas lacustres. De huida del enemigo, poniéndose a salvo de los enemigos. Y entonces contraían la enfermedad. Inclusive los de la isla, no sé si es una isla o es una región, Murano, el famoso... Es una isla, no, pues es una cantidad de islas que hay allá. La isla de Lidis es una ciudad de Checoslovaquia. Lido. También hay Lidis, una aldeíta en Italia, pequeña, pero es otro cuento. Bueno, sí. Esa es famosa, ¿no? Y la isla de Murano, que es que tiene el cristal. Los habitantes de Murano se vinieron también para Venecia, de huida precisamente de que iban a quitarles el cristal. Pero esos etruscos se fueron porque no tenían mujeres, hombre. Entonces, un día llegó uno el comandante de los soldados etruscos, allá donde el jefe. Ave César, ¿no? Ave César. El otro le contestó, Ave Chucho. ¿Qué quieres? No tenemos mujeres. César, ¿qué hacemos? Y él le dijo, el remedio está en las manos. Vayan por las Sabinas. Y se fueron por las viejas. Hay un cuadro muy famoso que llama El rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas. No, y hay un libro, y hay una ópera y todo eso, ¿no? Sí, señor. Lo cierto entonces es que estos habitantes de Murano llegaron a Venecia. Entonces, precisamente por tanto bicho, empezaron a utilizar también esa fórmula. Salve, salud, cada vez que contraían la enfermedad. Claro, y eso se generalizó. Mundialmente hoy en día el verbo saludar está en todas partes, hombre. No, pues no solamente eso, sino que simplemente cuando se levanta una copa todos decimos salud. 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 Pero ojo. En cualquier parte. En ruso, por ejemplo, es Zavashe Starovia. Muy fácil, Zavashe Starovia. Sí. ¿Cómo es que ya me olvidó? Prost. Es pasiva. Sí, señor. Muy bien. Eso, muy bien, gracias. Muy bien, hombre. Bueno. Te pelado. Pero mire, esto de salud también tenía... Cuando se le aplica el brindis, que uno dice, a ver, brindemos. Vamos a brindar, hermano. Vamos a hacer, hágale pues. Cuando uno dice salud, sí. Resulta que esa costumbre nació en la Edad Media. Cuando en la Edad Media el veneno era el arma predilecta para sacar del camino a cualquier opositor político, y desde los romanos, ¿no? No, pues sabe María. Acuérdese que todos ellos tenían siempre un catador, alguien que probaba los alimentos o probaba el vino para comprobar que no había sido envenenada la Claudio y todos ellos. Todos ellos, acuérdense que a Claudio lo envenenaron con unas setas y pero unos hongos venenosos, nada menos. Y llamaron, y entonces Agripina, tirándose la inocente, la mamá de Nerón, que era la tercera esposa de Claudio, que había reemplazado a Mesalina, la que él mandó a matar. Sí, señor. Que había matado al primer hijo de Claudio. Porque hizo un campeonato con Popea a ver cuál
podía tener coito. Popea fue posterior, Popea era la señora de Nerón. Bueno, ¿cuál fue la que hizo el campeón? Mesalina, ¿con quién? Con una prostituta romana, pero no hay un nombre histórico. Pero Popea era la mujer de Nerón, hombre. Sí, pero Nerón tenía 14 años, pero no se había casado. Es que la historia es que Agripina, él manda a matar a Mesalina, no la manda a matar, sino que manda que se la traigan, y un lambón la mató en el camino, porque así fue ella la cosa. Le estaba poniendo cuernos a Claudio. Entonces viene Agripina. Hay 300, porque dicen que en ese campeonato Mesalina llegó a atender 300 hombres. Ya te voy a dar el dato que lo tengo. A ver, eso lo contaron. Pero lo cierto del caso es que Mesalina, tienes que aquí la tengo, Mesalina, Valeria Mesalina. Sí. Página 230. Y entonces fueron y le contaron a Claudio. Entonces, ya te voy a contar esa historia. Sí. Entonces, ella se casó con Claudio. Él sí estuvo enamorado de Mesalina. La primera esposa de Claudio fue Drusila, la segunda Mesalina y la tercera Agripina. Resulta que de Drusila nació el único hijo que él tuvo, que se llamaba Británico, y le pusieron el nombre de Británico recordando a un hermano de Claudio que fue un general muy famoso, y resulta que ese Británico, el primer Británico, era el papá de Calígula, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Claudio era tío de Calígula, ¿ya? Así es la cosa. Y entonces vino Agripina y se casó con él y trajo a Nerón. Entonces Agripina, para sacar del camino al que era su sucesor natural, que era Británico, un niño de 14 años, lo envenenó. Entonces ya él tuvo que adoptar a Nerón como su hijo, y si hijo, sucesor. Entonces, para que él subiera rápido al trono, como a los 2 o 3 años, ella lo envenenó con unos hongos. Cuando llamó al médico, que empezó con los espasmos, vino, dizque el médico, ella misma llamó al médico, dizque para salvarlo. Pero resulta que el médico utilizó una pluma de ganso que estaba envenenada y le metía la pluma, dizque para que él pudiera vomitar, y lo que estaba haciendo, acabándolo de envenenar. Así murió Claudio. Pobre Claudio. Y cuando subió Nerón, ya vino Popea, se casó Nerón con Popea. O sea que Popea es posterior, pero ve lo de Valeria Mesalina. Mira. A ver, yo veo. Estamos hablando de agüeros y de supersticiones, pero bueno, sí. ¿Qué le hace? Valeria Mesalina vivió entre el 25 y el 48, sin duda uno de los mejores ejemplos en el mundo clásico de la perversión y la ninfomanía más desatadas. Mesalina se convirtió a los 15 años en la esposa de Claudio, que a la sazón tenía ya 50 años. Un año después de la boda, Claudio, a su pesar, fue nombrado emperador en sustitución de su sobrino Calígula, que había sido asesinado. Le dieron, hay 30 puñaladas, les pegaron. Salían por un túnel que venía desde el anfiteatro hacia el palacio, un túnel privado, y la guardia pretoriana, Quirón, ya habían armado la conspiración, y le cayeron encima y empezaron a darle puñaladas. Y Claudio, que era cojo, jorobado y tartamudo, se escondió detrás de unas cortinas. Resulta que cuando lo estaban asesinando sintieron que venían corriendo otro segmento de los guardias pretorianos que venían contra estos. Vieron, de la única manera que ellos no pueden hacer nada es que ya coronemos un emperador aquí. Cuando vieron a Claudio detrás de unas cortinas, lo sacaron y le pusieron la corona de laurel. Venga para acá, sí. Le pusieron la corona de laurel y quedó emperador. Cuando llegaron otros, no, ya tenemos emperador. Ya los otros dijeron, entonces... Ave César. Ave César. Entonces sigue aquí. Entretenido en las labores de emperador a las que se dedicó con verdadero esfuerzo y notable éxito, era un gran traductor de la historia de los etruscos. A él se debe la historia de los etruscos, a Claudio. Era un tipo muy estudioso, sí. Y notable éxito para lo que venía siendo habitual, y aunque muy enamorado de su nueva mujer, lo cierto es que esta Mesalina campó a sus anchas, dando rienda suelta a su lubricidad y lujuria. Insatisfecha con sus amoríos constantes con los más jóvenes cortesanos, muchos de los cuales murieron por haber accedido a sus deseos, mientras otros tanto lo hacían por haberse negado, acudía todos los días a uno de los más safios burdeles de Roma, situado en el barrio de peor fama. Su burra, así se llamaba ese burdel. Hombre, muy sugestivo, sí. ¿No? Su burra. Venga, donde bajo el nombre artístico de Lisica. Ajá. Venga a su burra. Y adornada con la peluca de color azafrán distintiva de las prostitutas romanas,
Vendía sus favores a quien quisiera comprarlos, generalmente gladiadores y obreros de los muelles del Tíber. En una ocasión, tras cruzar una apuesta con una famosa cortesana de la época, Mesalina tuvo relaciones sexuales consecutivas en público con 25 hombres. En palabras del historiador Suetonio, esta actividad incesante dejaba a la actriz lasata sed non satiata, es decir, cansada, pero no saciada. Pero no saciada. Sí. Y entonces, bueno, mijo, se le entró un mal aire. No, es un malvado. Un malvado. Salud, decime salud. Salud. Salve. Hombre, mire, esta mujer... En su esencia esta es la historia. Sí, esa es la historia. No, pero esta mujer se puso a competir con otra prostituta a ver cuántos soldados despachaban o cuántos hombres despachaban en una noche. Le contaron a Claudio. Y dijo Claudio, no, esto ya no. Esto sí, pues ya es el acabose, ya no más. Y mandó por ella. Y de ahí salió aquella famosa frase que él dijo y que todavía hoy se usa, especialmente en los ámbitos políticos: la mujer del César no solo debe ser digna, no solo debe parecer digna, sino serlo, ¿no? Y entonces, hasta ahí llegó Mesalina. Ya que hablan del asesinato, finalmente Mesalina fue asesinada a instancias del emperador por Narciso, el principal favorito imperial, cuando en su ausencia, y tras haberle engañado para conseguir el divorcio con el falso propósito de escapar de un augurio sobre la próxima muerte de su marido, se casó con Cayo Silio, un cónsul que la había iniciado en el arte de amar a los 14 años. Fue un simulacro. Es la historia de Mesalina. Pero estábamos contando esto porque en la Edad Media, todos llegamos a esta parte, porque en la Edad Media, entonces, como a todo el mundo intentaban envenenarlo, simplemente para contrarrestar los efectos del veneno, decían salud, deseándole al otro. Y habitualmente el anfitrión tomaba primero que los demás, y tomaba primero que los demás para corroborarles de que el vino no estaba bueno, no estaba envenenado. Hombre, y así como ese, pues muchos otros agüeros. Por ejemplo, derramar la sal. Derramar la sal ha sido también uno de los más antiguos, por el hecho de que la sal era tan supremamente valiosa por ser tan escasa, y porque yo creo que es uno de los 3 elementos básicos para la supervivencia de cualquier forma de vida, Juan. Es decir, usted a un novillo no le dé sal. No, usted mismo, mijo. Por eso no, para que empecemos cualquier forma de vida. Electrolitos. Es que inclusive se dice que en el desierto es más importante llevar sal que agua, porque es que la sal hidrata y equilibra los electrolitos, aporta electrolitos. Es la cosa, ¿cierto? Son nada menos que los minerales que uno tiene en el cuerpo, que son por ahí 7 básicos: zinc, magnesio, todo eso, y que tienen unas funciones importantísimas, sobre todo en la reacción muscular, ¿no? El corazón, por ejemplo, todos esos movimientos automáticos que nosotros tenemos, pues hombre, se necesitan los electrolitos porque son estimulantes. Si se llega a desequilibrar eso en el organismo, usted puede morir. A un niño, por ejemplo, lo pueden matar simplemente con que confundan la cucharada de azúcar que le van a echar al tetero con una cucharada de sal. Le dan eso al niño y se muere, porque ya eso le da una hipernatremia. La sal, el sodio que tiene la sal, lo conocían con el nombre latino de natrium. Entonces ese sodio es el peligroso. Sí, señor. Por eso el símbolo químico es Na. Eso, viejo. Eso. Y entonces, y la sal es NaCl. Exacto. Cloruro el de sodio sodio es Na.
y el cloruro es Sl, ¿no? Exacto. Cloruro de sodio. Exactamente. Para que hicimos buenas cosas en bachillerato, ¿no, amigo? Parece que Eso sí. me lo enseñó a mí mi profesor Jaime, ¿qué? Jaime, hombre, Villeguita, sobre todo el mundo lo conoció. Él está por ahí, le van a contar. Te termino la historia. Entonces la sal, por ser tan valiosa, por ser tan importante, era supremamente valiosa. Y de ahí que todavía caravanas de sal van a lo profundo del Sahara para traer sal. Y entonces llegó un momento determinado en que la sal se convirtió en la moneda de curso. Por eso inclusive al sueldo que se le paga a una persona se llama salario. Ay, María, se pagaba con sal, sí. Se pagaba con sal. Por lo tanto, perder una pizca de sal podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y particularmente en el desierto. Allá en el desierto fue donde nació este agüero. Y por eso, cuando se derramaba un poco de sal, se asumía que el demonio venía detrás de esa sal. Y por lo tanto había que coger otros granos de sal y lanzarlos por encima del hombro izquierdo sin mirar hacia atrás. Sí, señor. Para que el demonio se entretuviera recogiendo esa sal derramada. Ajá. De ahí viene ese agüero, pues, esa superstición de derramar la sal. Yo le voy a contar uno bien curioso. Cogerse los testículos con la mano izquierda. Resulta que mucha gente juraba por los testículos. Por los cojones, pues. No. Y ahí viene la palabra testigo, ¿no? Porque él los ponía ahí como testigo. Vea, estos son mis testigos aquí para... Yo respondo por esa deuda o por ese compromiso. Testigo viene de testículo. Sí. Yo respondo por eso con estas cosas, vea, con estas dos cositas. Pero no seas tan gráfico, hombre. No, pero deja explicar, hombre, por Dios, hombre. Yo tengo muchas ayudas audiovisuales. Muy psicalíptico. Sí, no oigan a este hombre, por Dios, bendito sea mi Dios. Y entonces, cuando había el peligro de una mala suerte, de un mal aire, pues, de una mala influencia, de un conjuro o algo por el estilo, se cogían los testículos con la mano izquierda. Eso es muy italiano o muy romano. Pues mire, hoy en Argentina hay, porque los argentinos son supersticiosos, ¿no? Pero mucho. ¿Qué, Ave María? Mucho. ¿Usted ha visto? Diga usted los técnicos de fútbol. Esa entrada a la cancha, por ejemplo. No, esto es toda una ceremonia. Yo que trabajé, pues en esa época yo era comentarista y me tocaba cubrir el Camerino Nacional. Sí, señor. Afortunadamente tuve mucho contacto con el maestro Subeldía, nos hicimos muy buenos amigos y me sorprendía lo cabalero que era y él, por ejemplo, se enamoró de una camisa de cuadros. Con esa ganaba. Empezó a ganar con esa camisa y nunca más se la volvió a quitar. Lo mismo hizo Bilardo. Bilardo era... no, es que Bilardo sí, ese sí es la tapa del Congolo. Se subía al bus y hacía subir al equipo, dependiendo de una victoria que había obtenido, y él más o menos recordaba y les decía a los jugadores en qué orden se subieron al bus. Y si alguien se subía al bus en un orden diferente, hacía bajar de nuevo a todo el equipo y tenían que volver a empezar. Si alguien extraño al equipo se montaba al bus y él de pronto se percataba de que había alguien extraño, hacía devolver el bus hasta el hotel, bajaba todo el equipo, sacaba al intruso y volvía a hacer subir a todo el equipo para llevarlo al estadio. Ave María. Y entonces decías que... No, y las trampitas que les enseñó, no, por los clavos de un machete. Pero decías vos de lo... Hombre, mire... Que los argentinos esto de los argentinos tienen unas palabras pues precisas para definir eso de la mala suerte, ¿no? Lo llaman mufa o yeta. No, eso viene de yetatura, que es la palabra italiana para definir la mala suerte, ¿no? Entonces, cuando hay una cosa que es yeta para ellos, que es de mala suerte, inmediatamente corren y se cogen los testículos con la mano izquierda. Tiene que ver con la mano izquierda. Pero no jodas con la mano izquierda. Para contrarrestar no la cojas, pero con la izquierda. No estoy haciendo nada. Bueno, entonces resulta que hay un tango que lo consideran un tango mufa, un tango yeta, un tango de mala suerte, que se llama Adiós Muchachos.
Dicen que fue el último que cantó Gardel. Dicen. Pues de pronto sí, que antes del accidente pues, puede ocurrir, se lo aplicaron. No, Usted a un cantante de tango no le puede pedir ese tango, no se lo canta. a uno que sepa, Sí. a uno que sepa, o a una orquesta de tango, ¿no? Usted, por ejemplo, si quiere ver un desorden en una orquesta de tango, no hay uno que vaya y se les arrime y les diga, por favor, adiós muchachos, todos salen para un sitio donde no los vean a cogerse los testículos. ¿Oyó? Y entonces, por eso cuando yo veo esos programadores de tango que meten adiós muchachos, es porque no saben esa historia. Ese tango no lo toca la gente conocedora. Bueno. Mejor dicho, no lo puede mencionar. De ahora en adelante, oye, cuando yo le diga adiós muchachos, ojo, que tiene que hacer lo que ya le dije yo. Entonces, pero no lo vas a hacer sí entiendo, delante de la gente. Ahora sí entiendo porque todas las noches cuando nos despedimos, que yo te digo adiós muchacho, vos te mandas la mano allá. Y yo no había podido entender que era por eso. Cuando salimos de aquí del canal, que te vas a montar el carro, yo te digo adiós muchacho y vos inmediatamente. Y él mismo yo te digo, gracias pelado, pero yo, que te quedes como el niño de San Antonio, sentadito y tranquilito, y atornillado, pero atornillado por detrás, ¿no? No, pero un momentico, sí. Un momentico. Hagamos claridad. Yo no, aquí en este trabajo, aquí en esta relación, yo no soy el pelado. No. No. ¿Y entonces yo soy qué, pues? ¿El pelado? No, yo soy el viejito Cuca. No importa. Mire, yo me levanto todas las mañanas. El pelado, mira. Me levanto todas las mañanas. Mírate que vos sos el pelado. Y no. A mí no me vengas con semántica, pues aquí. Una vez. Ve. Yo me levanto todas las mañanas. Y si no siento algún dolor muscular, algún calambre, alguna sensación rara, dolor de cabeza, mareo, alguna cosa, es que estoy muerto. Sí. Sí. Si son mareos y todas esas cosas. Sí, sí. No, eso no, pero... Bueno, pero ven y que te voy a contar otra historia, que es de los más populares, y que es por lo cual hemos abordado este tema hoy. Ayer fue martes 13. Martes 13, sí, señor. Pues resulta que ese es uno de los más difundidos de todos los agüeros o de todas las supersticiones. Es el martes 13 y el viernes 13. Para los ingleses. Para los ingleses, viernes 13. Viernes 13, sí, señor. Viernes 13. Para el resto de las sociedades es martes 13. Martes 13. Obviamente que para Estados Unidos es más viernes 13. Y les ha ocurrido cosas muy bravas. El crack de Wall Street fue un viernes. Sí, señor. Pues resulta que martes 13 porque lo asocian con el día de Marte, que es el dios de la guerra. Dios de la guerra. El dios de la guerra. Ares, exactamente. El viernes porque es el día de Venus. Y entonces que también hemos jodida, ¿no? Decían los romanos. Eso es más de los romanos. Viene más de los romanos el viernes. Sí, el martes es más de los griegos. Bueno, también de los romanos. Pero que fue trasladado más bien como a los anglosajones, porque ellos decían que viernes es en homenaje al amor, y el amor necesariamente, de acuerdo con ese pensamiento de esa sociedad, incluía una mujer, y que la mujer era fuente de todas las desgracias. Acuérdese que a Luis XIV le preguntaban cuando le contaban un problema, y dije, ¿y quién es ella? Lo primero que hacía era preguntar quién es ella. Mira, y acuérdese cuál es el autor que decía, o quién era Chez la femme. Georges Simenon. Georges belga. Simenon. El escritor, bueno, digamos que estaba a la par de Agatha Christie en cuanto a esas novelas de detectives. Buscar la mujer. Busquen la mujer. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Oui, monsieur. Busquen la mujer. Sí. Y entonces parece que los sajones lo asociaban con esto. Pero también, ojo a esto, caló mucho en la cultura cristiana porque el viernes fue crucificado Jesús. Exactamente, por ahí sí. Porque el viernes santo mismo, el viernes santo. Entonces, no se puede comer carne, no se puede nada de aquello, pues, ¿no? De ñongo ñongo. ¿Qué es ñongo ñongo? Unos ejercicios, mijo. Cuando esté más grandecito yo le explico. Ah, bueno. Sí. Pero eso en viernes santo no se puede, ¿no? Porque que se queda pegado eso. Se quedan pegados. Bueno. Eso dicen, pues. Yo nunca lo explico, jamás, pues, imagínese. Pero vea, vaya usted a un prostíbulo un viernes santo a ver si alguna prostituta se acuesta con usted. Nadie. No lo atiende nadie.
Pero bueno, eso por lo lado de los 2 días, martes y viernes. Ayer fue martes 13. Pero lo de 13 tiene varias versiones. Una, que cuando los dioses estaban reunidos en un agasajo en el Olimpo, estaban reunidos 12 dioses, presididos por Júpiter. Resulta que no invitaron a la diosa Discordia. Y la diosa Discordia, entonces resentida, se les apareció en la rumba y lanzó una manzana de oro con una inscripción que decía a la más bella, y echó a rodar la manzana. Inmediatamente Juno, Minerva y Venus se agarraron a pelear por la manzana. Y al final de cuentas le dijeron a Júpiter: ve, entonces ¿quién? ¿Decide usted quién? ¿Para quién es la más hermosa? No, a mí no. A mí que me escuchen. Se hizo el caretabla. Si a mí no me metan se hizo el Manuel. Vea, vayan donde ese muchacho que está allá. Y señaló el monte Tesalia. Vea, allá está apacentando unas ovejas. Ese muchacho le resuelve el problema. Entonces se fueron para allá. Ese muchacho era nadie más ni nadie menos que Paris, que cuando había nacido el oráculo dijo que él iba a ser la causa de la destrucción de su pueblo. Entonces el rey Príamo se lo entregó a uno de sus áulicos para que lo mataran. Para él le dio pesar y se lo llevó por allá a unos pastores en las estribaciones del monte Tesalia. Entonces él se crió como pastor. Entonces cuando llegaron donde él, dijeron: vea, ya el patrón manda que usted decida cuál de las 3 es la más hermosa. Entonces una le ofreció todos los reinos de la tierra, o sea, todo el poder. La otra le ofreció todos los triunfos militares, el más grande general de todas las épocas. Y la tercera, Venus, le ofreció el amor, y él se quedó con el amor. Entonces eligió a Venus, y Venus a cambio le dijo: ¿cuál es la mujer que usted quiere? Le dijo: me gusta esa que hay allá, y esa era Helena. Entonces le dijo a Eros, a su hijo Venus, que le pegaron flechas, que flechara a esa vieja en esa nalga, y la flechó, y ella quedó enamorada de él. En la nalga. ¿La flechó? Sí. Entonces Paris la raptó, se la llevó para Troya, y se armó la de Troya. Ya esa historia la habíamos contado aquí. Sí. Entonces eran 12 comensales, pero cuando apareció la 13ª, que era la diosa Discordia, vino la desgracia de todos. Sí, señor. Y ahí dicen también... En la última cena. No, pero espérate. Dicen también que entre los dioses vikingos ocurrió exactamente lo mismo. No invitaron a la diosa de la discordia, y ella vino y mató a Loki, que era el predilecto de Odín, que era otro dios. Entonces vino una desgracia. Y la tercera versión es esa, que en la última cena eran Jesús y sus 12 apóstoles. 13. Ahí quedan los 13. Y en esa cena se selló la suerte de Jesús por parte de Judas. En el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci, sí, señor, además de verse los 13, de estar allí los 13, hay en la mitad de la mesa un salero derramando. Salero derramado, sí, señor, derramando sal. O sea, él ya expresa ahí la mala suerte que iban a correr después de esa reunión, ¿no? Y lo que iba a pasar. Así es. Y fue un viernes. Y fue, en este caso la última cena fue un jueves. Sí, un jueves santo. Pero la tragedia, pues. La tragedia ocurrió. Sí, lo que iba a pasar ocurrió un viernes. Eso, claro que eso impactó mucho, y en aquellas sociedades que tienen la tradición del viernes 13 y del número 13 como número de mala suerte, pues entonces mire, ocurre lo siguiente: hay ciudades en donde los ascensores no tienen el piso 13. En Estados Unidos, en algunos estados. Sí, no tienen el número 13, en donde nunca se reúnen personas alrededor de una mesa que sean 13 personas. O sea, invitan a alguien más o sacan uno, pero nadie come ni hace ninguna reunión en donde únicamente estén 13. Acuérdese que los gringos estuvieron a punto de sufrir una tragedia de proporciones, no tanto por la cantidad de personas involucradas, sino por lo que significaría como efecto en la opinión mundial.
el famoso Apolo 13. Uy, Apolo uy. 13 que Tom Hanks hizo Sí, una es la película muy recién. buena. Sí. Excelente. Y resulta que el Apolo 13, no recuerdo si salió un viernes o salió un martes, creo que más bien fue un martes Ujú. que salió hacia la luna. Ujú. Y salió un día 13, creo que fue el 13 de abril del año 70, tal vez. Sí, No, creo. no, El más, año 70, más. 71. Por ahí sí, sí. Sí, Y cuando ya llegaron a... sí. Mire, Y acuérdese lo que significó esa para tragedia. los chinos el número 4 es sobre todo pues en la colonia de Hong Kong. Allá es el número 4. Y eso es tan serio que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte tuvo que anular las placas que tuvieran 4, por lo menos terminaran en 4, porque nadie recibía una placa de esas para su vehículo. Entonces tuvieron que anular eso y conseguirse otro número, alguna vaina, pues, pero eso no se pudo hacer. Sí. Entonces, todas esas cábalas que también son numéricas, pues hombre, tienen su importancia. Fíjese usted, por ejemplo, lo que es el número 7. Qué barbaridad, yo no había visto tanta aplicación del 7 hasta que se volvió una cábala, ¿no? Es un número cabalístico. O sea, los 7 contra Tebas, los 7 pecados capitales, los... a ver, 7 sacramentos. los 7 sacramentos. Claro. No son 5. Tal vez las bienaventuranzas. Las bienaventuradas. Sí, más bien. Las plagas de Egipto, unos dicen Las que 7 fueron plagas de 7, Egipto. otros dicen que fueron 10, otros que Exactamente. 12. Exacto. Entonces el 7 está en toda parte. El 7 es un número mágico, es un número que ahora ya la gente lo considera de mucho valor, ¿no? De mucha importancia. Y hay gente que juega con el 7 y, a ver, pues es que toda esa cantidad de alusiones que hay al 7 lo dejan a uno impresionado, hombre. Son, digamos, en la historia, el 7 ha sido muy importante. Recuerde usted que en las oraciones, por ejemplo, le dicen a uno, repita 7 veces Sagrado Corazón de Jesús, o repita 7 veces Divino Niño Dios bendícenos, Divino Niño Dios bendícenos, y así por el estilo, ¿no? Hay una cantidad de aplicaciones del número 7 que son indudablemente que tienen origen en esa cábala, en la cábala del 7. Mire, yo creo que podemos hablar con nuestros Sí, televidentes. yo quería contarles únicamente uno que aprendí cuando estaba en Europa, y es la leyenda del tercer hombre. Resulta que yo estuve en un hospital. Perdón, prender el cigarrillo de tercero, Sí, con sí. el mismo fósforo. El tercer hombre. Sí. Estuve en un hospital que era un hospital de veteranos. Había gente que había estado en la guerra. Y esa gente fuma, vea hombre, eso fuma más que una vieja de aquellas detenidas, yo no he visto fumadores más violentos que esos. Entonces nos manteníamos, ellos llevaban cerveza allá, ¿no? Allá en los hospitales de Alemania se puede beber, no hay ningún problema. Sí, llevaban la cerveza en maletines, pues había uno que tenía un maletín ejecutivo acondicionado como si fuera un bar. Y beba y fuma y beba y fume. Y entonces yo me les pegaba y me ponía a jugar con ellos, pues ahí hay un jueguito que llaman de los 9. En la encendida del cigarrillo llegó un italiano y dio los cigarrillos. Dicen, usted no agradezca el cigarrillo, agradezca el fuego. Saca la candela o saca el fósforo y le prende al primero y después le prendió al segundo. Cuando me fue a prender a mí, apagó el fósforo. Y le dije, ¿por qué lo apagó, hombre? ¿Por qué no es que yo no le puedo encender a usted de tercero? Porque si le enciendo de tercero, a usted le puede pasar algo grave. ¿De dónde salió eso? Salió de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras. Entonces la gente metida en esos huecos todo el día, pues era
desesperante, desesperante. Particularmente la batalla de Verdún, ¿no? No, hombre, por Dios, hombre. 9 meses. No, y además que tenían que hacer todas sus necesidades ahí, todo Ahí eso. vivían. Y esas En medio de ratas y lodazal. todo eso. Hombre, entonces, por la noche salían a recibir aire fresco. ¿Y qué es lo que hace un soldado que está por ahí bien atareado, bien, pues digamos, amarrado ahí en un puesto de esos de fumar? Encendían el cigarrillo. Pero como en la oscuridad de la noche un fósforo se puede ver, la luz de un fósforo se puede ver a 80 kilómetros de distancia, los enemigos estaban pendientes, los alemanes estaban pendientes, y ellos tenían un fusil de cerrojo que era de un alcance impresionante, el Mauser, que aquí lo utilizó la fuerza pública, porque la fuerza pública aquí fue organizada por un alemán que después fue comandante de la SS, que fue el general Röhm. Y por Ernest eso Röhm. el batallón guardia presidencial todavía usa cascos prusianos que son como vacinillas redondas con una punta de flecha, ¿cierto? Sí, señor, exactamente. Entonces, el enemigo, cuando el tipo encendía el fósforo y le prendía el cigarrillo al primero, él subía el fusil y apuntaba. Le prendían al segundo y tran, lo cargaba, ¿no? Porque era de cerrojo, ¿no? Metía un tiro en la cámara, pues, ¿no? Tran. Y cuando le encendían al tercero, disparaba. O sea, que el tiro se lo pegaban al tercero. Siempre, ¿no? Porque ahí estaba marcado, ¿no? Ahí estaba señalado. Entonces, ahora ya nadie de esos que tienen esa experiencia le enciende a usted de tercero. Ni nadie acepta que le encienda de tercero en esas reuniones. Pues bien, comenzamos a hablar con nuestros televidentes, ¿le parece? Sí, señor. César, sí, ¿me señor. repites? Un saludo a César Augusto González, que hoy nos está acompañando, el ingeniero. Sí, señor, qué bueno. Como siempre, como un ángel de la Qué guarda. maravilla, hombre. César, ¿quién nos llama? Oiga, Jaime. Oiga, nos escribe una televidente, hombre, muy querida. No va a decir nombre porque no quiere. Los sacramentos sí son 7. Son 7, mijo. Y aquí el elevado era yo. Sí, señor. No se preocupe, ella misma nos mandó un saludo muy especial y un abrazo. Bueno, comenzamos con nuestros televidentes. Bueno, señor. Usted ya sabe, nuestros números están apareciendo en pantalla. Jaime Mario Salazar, buenas noches. O buenos días. Aló. Jaime Mario, ¿de qué parte de Medellín nos llama? No, de Bogotá. De Buenos Bogotá. días. Bienvenido, Jaime Mario. No, lo llamo de Bogotá. Por eso, bienvenido y gracias por llamarnos desde Bogotá. Muchas gracias, muy amable. Hombre, hace tiempo estoy por comunicarme con ustedes. Muchas gracias, bienvenido. Y pues hoy aproveché la oportunidad que me dio la divina providencia de poderme comunicar con ustedes. El programa me parece excelente. No solamente es entretenido, sino divertido, sino también que aprendieron muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Muchas gracias. Ahí están ustedes en unas cábalas, o en unos, hablando de cosas de Supersticiones y agüeros. supersticiones, ¿no? Uh-huh. Y don Juan mencionó algo sobre el tango. Sí, señor. Yo no debo decir que adiós, muchachos. Dígame otro. Él ya está muy crecidito. Pero sí le voy a decir que el tango tiene muchas cosas de cábala. Tremendo. Ahí hay un señor, por ejemplo, director de orquesta muy famoso, un señor Carlos Di Sarli, Ave María, extraordinaria que le orquesta. llamaban el Mufa. La mala suerte. Además, porque ese señor, no sé, los músicos no lo mencionan en vista de que les ocurre algo. Sí, señor. Yo soy locutor de radio. Don Jaime Mario. Presentador de tangos. Qué maravilla, don Jaime Mario, hombre, cómo me le... Y tuve la desgracia, digámoslo así, de que cuando estaba mencionando en un programa a don Carlos Di Sarli, No me podía coger nada. no, me ocurrieron 10.000 cosas. Se fue la luz, dije un poco de tonterías, por ejemplo,
iba a presentar a los señores del tango, que era una orquesta que se originó en la de Carlos Di Sarli, y yo dije, los señores del tango fueron orinados por el señor Di Sarli. Ay, Dios mío, hombre, por Dios. Ay, hombre. O sea, verdaderamente es extraño, pero esas situaciones producen ese tipo de cosas. Por no haber hecho lo que le dije, hombre. Por no haber utilizado la mano izquierda. Corrido con la mano izquierda y traque. Pero la mano izquierda, ¿será que tiene algún significado político también con respecto a yo no sé. ahí sí me corchó. ¿Será que Gaitán se cogía con la mano izquierda para decir el partido de Hidalgo? Ahí sí me corchó. Bueno, otro tango que tiene gran situación, que es el 13, el tango el 13. Ah, sí, señor. De un italiano, no un argentino, pero de origen italiano, Américo Spátola. Sí, señor. También tiene mucho significado 13, que tiene que ver con los años en que nació el señor Spátola y los años en que él lo compuso. Ajá. Las cábalas son tremendas, hay muchas cosas de superstición que verdaderamente, sobre todo en la religión, sí que hay bastante de eso. Tremendo, pues eso. Bueno, les voy a preguntar a ustedes que se la saben todas y no se la otra la inventa y no la saben. ¿Eso del agoreros viene del ágora o de dónde viene eso? No, del augurio. Ah, del augurio, no del ágora. Sí. No, señor, no, el augurio. Ah, bueno, señor. Sí, los que hacen augurios. Ah, bien. Sí. Bueno, no les quito más tiempo y les dejo a mis vecinos para que conversen con ustedes. Les repito, un programa muy divertido, con mucha cultura, y sobre todo muy bien presentado. Y ustedes tienen una manera de ser muy bonita, muy didáctica, muy clara. Muchas gracias. Jaime, a usted muchísimas gracias. Nos honra con esos conceptos. Muy amable. Muy amable. Le deseamos lo mejor y realmente usted es un gran conocedor del tango. Muchísimas gracias, don Jaime Mario. Muchísimas gracias. Muy bien, felicidades. Muy amable. Saludemos a Mateo, que nos llama desde Villahermosa, en Medellín. Mateo. Buenas. ¿Qué ha habido? ¿Qué tal, Mateo? Excelente, le pasa a mi abuela. Ok. Uy, pásela. ¿Aló? Hola. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Usted no tiene voz. Usted no tiene voz de abuela. ¿Qué pues? ¿Va? ¿De cómo de qué? No, de una pelada. Ah, no, qué dicha, tengo 80. ¿Cómo? Sí. No, eso no se lo cree nadie, hombre. Una No, sardina. La cédula no miente. No, pobre cédula, hombre. Bienvenida, doña María. Era para preguntarle esta inquietud. Eso, ¿qué es lo que pasa en martes 13? Ya lo estábamos explicando. Martes 13, a ver un resumen muy rápido. Que todo el mundo le tiene miedo. ¿Pero usted acabó de llegar a la sintonía nuestra o hace rato nos estaba viendo? Pero me trabuqué, no puse bien atención. No, simplemente martes es designado el día de la semana en honor del dios de la guerra de los romanos, Marte, por una parte. Sí. Y entonces se supone que si está dedicado a Marte debe ser un día de mucha agresión y de mucha violencia. Y 13, entre nosotros fue así muy rapidito. Sí. Usted recuerda que Jesús se reúne en la última cena, él y sus 12 apóstoles, y uno de ellos lo que son traiciona. 13. Sí. Entonces, él más 12 apóstoles son 13. Para no alargarle como mucho el cuento, hay otras versiones, pero esa es la más popular entre nosotros. Sí. Sí, señora. Sí, doña María. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Encantada de oírlos. Muchas Gracias, gracias, señora. muy amable. Tenemos líneas disponibles, recordemos los números. Y Juan. tenemos muy buenos mensajes, Néstor. Pero vamos recordando los números. 381-5454 en el área metropolitana de Medellín, para que nos llamen a ese número. Fuera del área metropolitana es el 851-1170, 851-1170, y si nos van a llamar desde fuera de Antioquia, de cualquier parte de Colombia o del exterior, ustedes tienen a disposición el 018
515015, 018.000 515015, y estas llamadas son gratuitas. ¿Nos dijo César? Sí. ¿Quién? Sí, don Carlos Upegui, hombre. Don Carlos, bienvenido desde Prado. Honorables maestros, muy buenos días. Un Bien. placer enorme en saludarlos y abrazarlos en esta noche fría en la ciudad de Medellín. Gracias a Dios llovió para que no vayan a bajar mucho los embalses. Bueno el invierno, sí señor, hace falta. Sí, señores. En ese mismo orden de las cábalas, yo recuerdo también que inclusive este cantante, se me escapa, es como muy donde decía 7 son las parejas de Noé, 7 son los pecados capitales. Gustavo Quintero. ¿Es ¿Cierto? Loco, sí. Sí, y recuerdo, a mí en lo personal he tenido mucha suerte de ser muy perseguido por el número 7, pero yo sí, pues considero que eso ha sido pues una casualidad muy extensiva, porque estamos hablando de más de 10 coincidencias que yo llegué a encontrar pues en su momento, porque encontré mucha particularidad, sin embargo pues un poco extenso de enumerarlo, pero pues solo sé por ejemplo que nací un 17 y que fue el año 1969, que sumado entre sí suma 7, pues como para comenzar la lista, aparte de otras fechas importantes en mi vida. A uno le trasladan una serie de agüeros y lo de la sal y que no pase por debajo de las escaleras y que un gato negro y que si le barren los pies nunca se casa, y lo van cargando con un poco de cosas que pues son muy particulares y ya uno se recrea porque forma parte de la cultura. A mí me impresiona mucho ver la gente, cómo aquí en Medellín está tan arraigado eso de la cábala, por ejemplo, con lo que decían ahorita de las sales, ¿cierto? Hay gente que hay unos que no regalan, o que si la dan la cambian por algo, o sea, si a secas no lo dan, y que no me vaya a barrer y escoja bien el día que se va a casar, y entonces como que persiguen esos, yo no sé si llamarlos fantasmas, pues la opinión es muy universal respecto a eso. En lo personal tengo solo como referencia lo que sucede con el número 7, y una cosa que sí me carga de buenas o malas energías, por así llamarlo, es lo que sueñe. En eso sí pongo un cuidado especial cuando uno logra recordarlo, sobre todo porque siento que ahí se puede, yo no sé si hablar de vaticinio o hay muchas cosas que se pueden manifestar. Muy agradado con su programa, eternas bendiciones para ustedes y muchas gracias por estos amaneceres pero tan especiales. Dios les bendiga y les dé siquiera 70 veces 7, como dijo Jesucristo también. Carlos, muchísimas gracias. Muy amable. Buen amanecer. Le vamos a pedir a Andrés que nos permita un instante, porque tenemos varios mensajes para ir evacuando de a poco, Juan. Sí, señor. Buenos días, profesores. Quiero recomendarle a los búhos el disco de Víctor Heredia, que se llama Taquiongoy, que es el relato desgarrador de lo que hicieron los españoles con nuestros antepasados. Es tan audaz el álbum que la Iglesia intentó censurarlo. Eso es referente al programa de ayer. Sí, señor. Y hay una novela que se llama El Conquistador, de Federico Esquivel, que replantea la historia en cuanto a la colonización se refiere. ¿Cómo sería el mundo si la historia no hubiera sido? Guiado por profecías del calendario azteca, Quetzal, un joven brillante creado por un sabio de Antiguo México, se lanza a la aventura. Bueno, ahí cuenta todo el cuento de la conquista y de las salvajadas que cometieron aquellos tipos que, según él, adoraban a un señor clavado en la cruz. O sea, estaban pues realmente traicionando todos esos mensajes, ¿no? Muchísimas gracias, don Andrés Céspedes. Muy interesante su mensaje y se lo agradecemos enormemente. Don Daniel Bernardo Gallego Londoño nos pregunta, que va a salir al exterior, si puede escuchar o puede captar el búho. Claro. Entonces, a través de internet, y creo que nos puede ver también con www.jamtv.com. Este es uno de don Francisco Agudelo, pero está también el de don Daniel Gallego, que es: en 2 días me voy a vivir al exterior. ¿Existe alguna manera de ver o escuchar su programa en diferido por internet?
Entonces tenga la bondad. No, simplemente a través hermano de mío, www.teleantioquia.com.co nos puede ver. ahí lo ve. Y ahí O lo puede interactuar con y nosotros. lo puede grabar también en Lo que usted quiera, además. Muchos lo hacen, ¿no? Porque los audios los suben también a Internet para que quien quiera pueda verlos en el momento en que lo considere conveniente. Sí, señor. Saludemos a Andrés Vera, desde Guayabal. Andrés. Muy bien, gracias. Andrés, ¿Qué hay de bienvenido. bueno? Pues dame un segundo que voy a mermar el televisor. Adelante, Hágale, Andrés. pégale una patada. Es que hay un feedback, si le damos. Bueno, adelante, Andrés. Bueno, varios temas. Uno, un recomendado muy bueno para tratar, no sé si ya lo han hecho, el tema de los nombres, de los apellidos. Un medio nacional lo hizo, el colombiano lo hizo, y muy interesante el tema, me apasiona mucho. Aquí ya lo hicimos, pero volveremos sobre ellos. Ah, bueno, perfecto. No. Ya lo hicimos, pero volveremos sobre ellos. Bueno, dos, demostrándole ustedes al mundo que se puede hacer televisión interactiva. Pues las noches no pueden solo estar cargadas de juegos, de estos tipos de juegos donde solo preocupa el dinero. Usted lo está haciendo muy bien, eso me parece interesante. Muchas gracias. Y sobre las cábalas, estoy muy metido en este momento con la historia del señor Hitler, de este holocausto. Ayer me vi una película muy buena de los hermanos Bilinski, no sé si la hayan visto. ¿Cómo se llama? Se llama, pues dicen en la película, los que quemaron la copia, dice que es Destino. Pues realmente la película se llama supuestamente Resistencia. Luego fui a estudiarla y se llama Resistencia, de unos hermanos que nunca la historia los valoró. Dos hermanos que solo logran salvar más de 1.200 judíos a partir de garra y de ir en contravía pues del exterminio. Pues. Me imagino que un poco parecido a lo de la lista de Schindler. Sí, pero la lista de Schindler es más basada en un empresario, solo un hombre lo logró. Estos son un grupo de hermanos que logran, y entonces el mundo de Hitler es muy charro, porque vos lees desde el punto de vista de él y pues diría uno, hay muchos elementos por rescatar, y lo ves desde otro punto de vista de unos hermanos que logran incluso salvar a sus hermanos judíos, y ya queda tomando el punto de vista del pues de ellos, ¿sí me entendés? Es un mundo muy cambiante, incluso eso es lo que muchas veces lo motiva a uno. Y sobre las cábalas, Hitler era una persona que tenía muchas cábalas. Tremendo. Enloquecido pues por ellas, enloquecido, sí, y buscando y mandó gente por allá para el oriente a buscar cosas. Sí, a buscar el Santo Grial, el Arca de la Santa Alianza, eso es cierto. Ese tema sí le encantaba, y incluso tenía, pues porque muere, que supuestamente muere, que además yo también de los que creo que no murió, sino que luego viajó a Argentina, y dice por ahí que el hombre iba a sacar mucho dinero para enviar hombres, los científicos, para intentar conocer ese pasado de él, el pasado de su raza aria, muy teso. Y es un tema muy paisa, porque nosotros tenemos para el tema judío. Entonces aquí en nuestro país ese tema lo llevamos. Yo, por ejemplo, cábala, me levanto con el pie derecho. Es más, les voy a contar la verdad, me levanto con el pie derecho. Si no lo hago bien, si me equivoco por motivo, me devuelvo. Eso es un tema. ¿Otra vez que eso no valió o qué? No, me devuelvo. E incluso me pongo el pantalón con el pie derecho, ¿sí me entendés? Es muy paisa, y yo creo que las cábalas existen porque está uno en esa obsesión por el más allá, por porque algo que me clarifique, que me lo... ¿Sí me entendés? Por buscar como esos elementos que la vida no nos entrega, que el mundo racional no nos entrega. Exacto. Así es. Pues no, básicamente, trasnochándolos cuando se puede. Me gustan mucho cuando hablan de... otro líder, Uribe, señor de las cábalas, tiene demasiadas. Por ahí dicen que el hombre saca la media horita para hacer el yoga, que ama con el cuento de los caballos le ha pasado muchos temas. Es un cuento muy de líderes, todo un gran líder de la historia siempre ha tenido cábalas, que por ellas incluso por ellas pues la historia los va a recordar muchísimo. Por ahí hay muchas de cábalas de grandes líderes de la humanidad. Correcto. Pues, Andrés, muchísimas gracias. Muy amable, Andrés. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Por ejemplo, Juan, Napoleón le tenía pánico a los gatos, a ilurofobia, pero pánico era pánico a los gatos. A ver, saludemos a la búa Amparo
Desde Sevilla, ¿cierto? No, de bulería, claro. Ah, de bulerías, hombre. Amparito. Sí, Amparito, bienvenida. Buenos días para ustedes, para los que están por detrás de cámaras, para los que nos contestan en el teléfono, para todos los de Teleantioquia. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues para decirle a las personas que tienen muchos agüeros, pues que no debía ser así. Pongamos el señor que habló anteriormente, que si se levanta con el pie izquierdo del derecho, no. Que le cuento que a mí, una señora que tenía un restaurante, amiga, me regaló un bulto de sal. El día que me regaló el bulto de sal, perdimos un apartamento. No, hombre, la casa. Entonces, cuando perdimos la casa, estábamos pues en eso, que ya se iba a la notaría, se perdió la casa. Entonces yo le dije a mi esposo, es por el bulto de sal. Yo creo que sí. Ay, lo botamos. Vamos a la canalización y lo botamos. No, no lo botemos. Dije, no, es que no lo vamos a botar porque es que no vamos a ponernos a creer en tonterías. Y la casa la recuperamos y no botamos el bulto de sal. Claro. ¿Qué harían los que producen y venden sal? Eso sí se riega. No. Y otro suceso fue un día que, digamos, uno de mis hijos había soñado que nosotros íbamos para un paseo y él me decía, mami, soñé que había mucha sangre en el paseo, soñé que había mucha sangre en el paseo. No, que va, sí, que mucha sangre, que muchos heridos. Y mi hija se había colocado una cadena con el número 13. Yo le dije, ay, no se lo coloque. Ella me dijo, así, qué cuento de agüeros. En realidad pasó todo lo que iba a pasar. El accidente fue horrible, pero mira que no fue mala suerte para mi hija, a pesar de que siempre tuvo su herida y todo. Pero ella, como le ayudó al conductor a cargarle su hijo, ella se libró de que le hubiera pasado todo lo que le pasó al conductor. Se murió gente que había al lado y a ella no, y a nosotros a ninguno nos pasó nada. Qué bien. Mire que el número 13 no era fatalidad para nosotros, que era lo que lo llevábamos en realidad. A mí me encanta el número 13. Sí. A mí también. Me encanta. Sí. Y juego muy poca lotería, pero cuando voy a jugar una lotería voy y busco el 13. Eso es cierto, ¿no? Y yo, pongamos hoy, y que me levanto y dije, ay, hoy es 13 y martes, mira. Cuando después me puse a pensar, no, y hoy me fue lo más de bien, tonterías. Pues los agüeros, que es para las personas que hay veces se llenan. Yo era una mujer que creía en muchos agüeros. Dije, no vuelvo a creer nada en agüeros. Lo que va a suceder, sucede y punto. Así y a es. ustedes gusten saludarlos. Hacía días que no los llamaba, pero bueno. Amparo, bienvenida siempre. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles en este momento, recuerden, 381-5454 en el área metropolitana de Medellín, 851-1170 fuera del área metropolitana y 018-051-5015 desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Y tenemos mensajes también. Mensajes, sí señor. Un mensaje de Ricardo Baena, desde Bogotá. ¿Podrían recordarme las diferencias pirata, corsario, filibustero y bucanero? Bueno, lo pregunto con mucho gusto. Pirata es el bandido que asalta barcos, así, sin ningún control, es simplemente un personaje que aparece por ahí en los mares. Eso creo que viene por allá del oriente, de Turquía, y de ahí viene la palabra. Entonces simplemente atracaban los barcos indistintamente. Recuerde usted que a Julio César lo cogieron unos piratas y lo secuestraron para cobrar un rescate, y Julio César les dijo, cuando pidieron 20 talentos. 20 talentos, se emberracó ese hombre. Ustedes no saben lo que yo valgo. Entonces le pidieron 50. Pidieron 50. Y los pagó. Y los pagó, no era ningún problema. Pero por esa humillación de haberle puesto un precio de 20 talentos, pues entonces después le armó una flota y les dio por donde sabemos. Bueno, ese es el pirata. ¿Qué es el corsario? El corsario es un pirata, pero que tiene licencia
para robar, dada por el gobierno inglés. O sea, tiene una patente de corso. Morgan, Drake, Vernon, Walter Raleigh. Sí, señor. Sir Walter, todos tenían título nobiliario, esos hediondos. Tenían título nobiliario. Y la corona inglesa los nombraba, pues les decía, usted puede atracar barcos sin ningún problema, le damos una patente, le daban la patente de corso. Se llama patente de corso. Y después partimos, tranquilo, después arruchamos. Particularmente se lo dirigían contra los españoles. Sí, no, y contra los franceses y contra los cualquiera. Entonces, ese era el corsario, tenía una patente. El filibustero era un merodeador, era un tipo que se escondía por ahí en las calas a esperar a que llegaran los barcos para emboscarlos. Sí. Y el bucanero era una especie de filibustero que había en las islas del Caribe, en Jamaica. Y había un tipo de carne. No, el bucanero viene de la forma de asar una carne. De ellos preparaban la carne de una manera que la llaman bucanier. Entonces, los que comían la carne así, con ese estilo, con esa receta, pues mejor dicho, los llamaban bucaneros. Muy propios del Caribe. Prácticamente se puede decir que solamente del Caribe. La palabra es francesa. ¿Y son solamente del Caribe? Sí, es del Caribe nada más. Es del Caribe. Creo que esta es una respuesta... ¿Filibustero más por los lados también del Mediterráneo son muy antiguos? Sí, claro, los merodeadores. Los piratas y los filibusteros son los más antiguos. Indudablemente, sí. Además eran contrabandistas, ¿no? Claro. Don Ricardo Baena en Bogotá, muchísimas gracias por su mensaje y creemos haberle satisfecho su inquietud. Bueno, saludamos a Alberto Benavides, creo. Alberto Benavides. Sí, señor. ¿De dónde nos llama don Alberto? Acá al poblado. Bienvenido, don Alberto. Bueno, yo creo que uno no debería como pensar en este día así como trágico. Ajá. Yo creo que no para toda la gente es trágico. No vamos a decir una persona que se gane la lotería un 13. No va a ser un día malo. Claro. O para esta gente que, por ejemplo, las que le cayó el avión en las torres, eso es un día trágico para ellos y no es un 13. Es un 11, sí. Entonces no es para todos y no deberíamos pensar como en un día pues trágico. Yo no sería lo mismo para todas las personas. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Sí, don Alberto, ¿algo más? No, es lo que quería aportar. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Hombre, antes de continuar quiero mencionar otro de los más tradicionales de los agüeros, y es el que tiene que ver con pasar por debajo de una escalera. Pues resulta que pasar por debajo de la escalera es ni más ni menos que la escalera necesariamente está adosada contra dos superficies, una pared y el piso, y por lo tanto está formando un triángulo. Siempre se ha supuesto, y en las grandes religiones, por ejemplo en la hindú, y particularmente pues en la religión católica o cristiana, pues resulta que se asocia siempre la divinidad con el triángulo que forma la famosa Trinidad. En el caso nuestro de los católicos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también tiene otra connotación en muchísimas sociedades, y es que si ustedes ven el billete de dólar hay un ojo dentro de un triángulo y significa la divinidad. Si usted pasa por debajo de la escalera, está rompiendo la divinidad, está rompiendo esa Trinidad, está rompiéndola, la está violando la Trinidad, y por lo tanto le puede venir un castigo. Se le puede sobrevenir un castigo. De ahí, le cae un tarro de pintura, por ejemplo. Yo sí creo en eso, mala suerte porque seguro que le cae el tarro de pintura. Sí, le puede caer. Pero básicamente es por la forma de la escalera, adosada a dos superficies, contra la pared y sobre el piso, y formando el triángulo. Esa es la idea. Bueno, saludamos ¿a quién? A don Edwin Torres. Sí, buenas noches, profesores. ¿Cómo está, don Edwin? Pues bien, muchas gracias. El 12 de octubre. Sí, desde el 12 de octubre. Sí, señor.
Bueno, no, pues ahí para saludarlo a todos ustedes, los profesores de la noche, a todos los oyentes del Búho, un programa muy interesante. Muchísimas gracias. Y no, pues fiel oyente, fiel televidente, y ustedes pues que lo culturizan mucho a uno. A ver, mi aporte para el día de hoy es que ahora que hablamos de todos esos agüeros y en estos días pues de 13, que es un día pues que es, como vos mismo lo decías, tiene mucho pues como... Y mes de brujas. Sí, como de brujas y cosas de esas. Hombre, sí. Yo no sé, pues yo también les quería hacer una pregunta. Resulta y sucede que yo nací 13 de abril del 75. Y nada más como en programas anteriores hablaban de lo que querían decir los nombres, los apellidos y muchas cosas. A mí pues con el 13, pues más o menos, me he ganado por ahí huevonadas y cosas pues así insignificantes, no de mucho valor. No tengo muchos agüeros. Porque eso pues no sé, me para una bobada, uno de esos es como con Dios. Pero sí, hombre, hay mucha gente, hombre, que tiene como ese agüero. Y yo nací 13 de abril, me llamo Edwin Torres y tengo otro apellido peculiar que ese también hablaban, Paniagua. Así es, eso es un apellido de los que llaman peregrinos, de origen peregrino, que es español con toda seguridad. Torres también es español. Sí. Pues significa eso, no hay que buscar mucho. Edwin sí es sajón, ¿no? Porque esa es una variación de Edward. Y ahí sí mucho que decir. Voy a ver si con mucho gusto le consulto para darle toda la genealogía, pues toda la onomatología de ese nombre suyo, de ese apellido, ¿yo? Vea, y del nombre, sí. Y siéntase satisfecho. Uno de los más grandes músicos, estaba mirándolo aquí, Richard Wagner. Sí, señor. Estuvo marcado por el 13. Nació un 13. Sí, de 1813. Su nombre y apellido tenían 13 letras. Compuso 13 óperas. Sí, señor. Y terminó una de las más famosas un 13 de abril. Fue estrenada el 13 de marzo de 1845. Su primera actuación al frente de una orquesta se produjo un 13 de septiembre. Su suegro Franz Liszt lo visitó por última vez el 13 de enero de 1883 y falleció el 13 de febrero de 1883. Como para que no queden dudas. Pues hombre, me parece súper interesante. Edwin, muchas gracias. Bueno, profesor, de todas maneras, gracias a ustedes y felicidades. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Tenemos líneas disponibles. Recuerden que también nos pueden escribir a elbuota@teleantioquia.com.co. elbuota@teleantioquia.com.co. Y nos pueden llamar al 381-5454 si es una llamada desde el área metropolitana de Medellín. Fuera del área metropolitana, el 851-1170. Y si es de fuera de Antioquia, de cualquier parte de Colombia o del exterior, tienen a disposición de ustedes el 018-051-5015. Y estas llamadas son gratuitas. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos aquí unos saludos, ¿no? Vamos a mostrar ahí nuestra página. De don Francisco Agudelo, de don José Raúl Ospina Gómez, de don Joaquín Alfonso Naranjo Vázquez. Sí, señor. Bueno, Camilo Pérez. Camilo desde Segovia, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Los quería felicitar por ese programa tan especial y lo enriquecen a uno mucho con su conocimiento. Y quería pues participar. Hombre, yo pienso que todo lo de los agüeros, eso es poner como en duda pues el amor de Dios. Yo pienso que los agüeros es uno pensar o no creer en que Dios siempre lo está mirando. Pues de todas maneras son creencias y de todas maneras yo pienso que la gente a pesar tiene que pensar en algo
tiene que creer en algo, ¿cierto? Muy interesante que la gente en cualquier momento pues busque a Dios, de cualquier forma, pero lo busque. Pues Camilo, a usted muchísimas gracias. ¿Quiere agregarnos algo más? No, quería felicitarlos, es un programa muy interesante, los he visto en algunas oportunidades y me gusta mucho el conocimiento y las charlas tan bacanas que ustedes tienen. Pues a usted muchísimas gracias, muy amable, muy gentil, muchas gracias. Nos están llamando desde Aranjuez, ¿pero quién es? ¿Perdón? Don Manuel González. Monsalve, don Manuel Monsalve, qué pena. Adelante, don Manuel, y bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Don Juan Manuel y don Ernesto. Mucho gusto, bienvenido. Bueno, hablando de agüeros, eso es inseguridad. Pero quiera aportarle una cosita. Sí. No son 7 placas, no, 10. Por eso decía, algunos dicen 7, otros 10 y otros 12. No, son 10. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y les dejo una inquietud para que hablemos después de la gran payasada. Creo que la han leído, es un folletico, ¿sí? No. No lo conozco. ¿Cuál es ese? ¿No lo han leído? No. La gran payasada. No, señor. Cuando la papisa... la papisa Juana. Juana de Arco. No, Juana de Arco no fue la papisa. No. Es otra. Juana de Arco murió en 1431. Y la papisa es del siglo IX, por ahí del 855. Bueno. Soy un fiel oyente de ustedes. Muchísimas gracias, hombre, don Manuel. Pero nos referiremos que Dios me los conceda mucha más sabiduría a ustedes. Muchísimas gracias y contaremos la historia de la papisa Juana. Muchas gracias. Y muy buenos días. Muy buenos días, que esté muy bien. Hasta luego, que esté muy bien. ¿Desde San Diego quién? ¿Quién nos habla desde San Diego? Sí. ¿Cómo? Luis Cardona. Jesús. Cardonó. Carbonó, como el carbón. Carbonó. Ajá. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Nada más de ustedes en este programa que lo mantiene uno en la noche. Temas interesantes. Muchas gracias. Bienvenido. Aportando algo, esto de la cábala de los augurios también da oportunidades de negocios. Un primo mío viajando por Corea encontró que en Corea, no preciso bien qué número es el que ellos tienen Z, creo que es el 4. Sí, señor. Entonces le dio oportunidad de negociar con ciertos chips para celulares, que la gente no comercializa por eso mismo, como por decir acá en 13. Entonces le dio oportunidad de conseguir estos chips que terminaban en 4 y logró buenos negocios con ellos. O sea, para algunos de pronto es ignorancia o lo que sea, pero también determina muchas oportunidades financieras. Así es. Interesante, claro, sí, señor. Claro. Sí. Eso es como la historia aquella del taur que se pone a jugar en Viernes Santo y llega al amanecer del Viernes Santo pues a la casa y dice, la señora vio por estar jugando en Viernes Santo y le dice, ¿lo viste? Y el que me ganó estaba jugando en lunes de Pascua, ¿o qué? Sí. Don Luis, díganos, don Jesús, perdón, ¿de dónde es su apellido? Catalán. Ajá, que bien, usted es catalán, ¿no? No, mi bisabuelo era catalán y mi apellido de descendencia. Sí, señor. Sí, señor. Don Jesús, muchísimas gracias. Interesante, gracias, muy amable. Nuestra última llamada, don Carlos desde Bogotá. ¿Carlos qué? Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido. Qué placer saludarlos. Gracias. Muchas gracias, lo mismo. Vea, imagínense, yo tengo 21 años y mi abuela hace 5 años me puso en contacto con ustedes, Grandes Enigmas del Mundo, cuando estaban en Caracol. Y pues sí, para mí es un gran placer poder hablar con ustedes. Muchas gracias, don Carlos. Muy amable. No, primero felicitarlos, excelente programa. Son muy pocos los espacios que usted le abren a la cultura de la televisión. Y a veces pues
es muy bueno que se pueda compartir. Y acerca del tema, hay unas cábalas, pues no sé, como tradiciones y son muy de colombianas, que es lo que se hace en diciembre, sobre todo los años nuevos. Que hay unas, no sé, que las lentejas, que no sé, hay unas que son también sobre todo los de Año Nuevo, ¿no? Sí, muy curiosas, por cierto. Sí. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos, muy amable. Nuestra última llamada, muy corta. Eliezer Cárdenas nos llama desde Turbo. Eliezer, qué placer escucharlo, gran amigo. Néstor, un saludo muy especial. Me encanta oírte y saludarte. Juan Manuel, buenas noches, buenos días. Eliezer, mucho gusto. No, quería compartir pues un detallito pequeño, pues no soy agüerista, pero a mí me pasa algo muy particular. Yo estoy rodeado del 7. Ajá. Porque mi madre nació en el año 1927. Sí. Mi esposa en 1957. Mi hija en el año 1997. Mi cédula termina en 7. Tengo un teléfono que termina en 7. Una clave en 7. Tengo, es decir, por todos lados estoy rodeado de 7. Pero usted no nació, eso no nació un 7. ¿Coincidencia o qué era eso? No, pero usted no nació un 7. Coincidencia. Entonces son coincidencias, aunque no quedan los agüeros. Quería compartir contigo, Néstor, y un saludo a Juan Manuel. Gracias, Eliezer, muy amable. Un inmenso placer saludarlo y lo recuerdo gratamente y con mucho agradecimiento. Eliezer, muchas gracias. Una buena noche y buenos días. Que esté muy bien, hasta luego. Llegamos al final, Juan. Sacamos conclusiones, por favor. Sí, señor. Pues mire, es como el cuento de las brujas. No hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Los estudiosos de estos, como por ejemplo Desmond Morris, dice que en Europa y en todos los países, especialmente en los países industrializados, a pesar del avance científico, el avance tecnológico, la destrucción de todos esos imaginarios que rodeaban muchos misterios o muchas cosas que pasaban, la gente sigue creyendo en agüeros y carga amuletos. Siempre los verá así. A pesar de toda la tecnología y todo el conocimiento. Y a pesar de la sabiduría, del conocimiento, del ascenso en los niveles sociales, económicos y sobre todo intelectuales. Todos creen en algo o se protegen de algo. Entonces, no nos digamos mentiras. Somos agüeristas. Que hay unos más que otros, pues, sí, está bien. No, hay unos exagerados. Pero eso sí no se escapa a nadie. Yo creo que los agüeros funcionan. Tengo la certeza de que funcionan. Pero funcionan no porque ellos tengan poder, sino porque quien cree en ellos les confiere poder a esos agüeros. Es decir, la sugestión obra. Y con absoluta certeza de que una persona a la que le ocurre algo muy anodino, muy elemental, muy cotidiano, muy normal, pero le sucede un día, si cree en el cuento de derramar la sal, si le sucede ese día algo así, no vuelve a derramar sal. Inmediatamente dice que esa es mala suerte y que proviene de haber derramado la sal. Nos ocurren cosas diariamente que nosotros decimos, pero ¿por qué esto? Pero cuando nosotros creemos en un agüero y entonces vemos pasar el gato negro y a continuación vemos un accidente de tránsito, ¿vio? Fue por eso. O sea, que eso funciona, pero funciona porque el que cree en ellos quiere creer y le confiere poder. En mi caso personal, yo no creo en agüeros porque eso trae mala suerte. Sí, eso es de mala suerte. Sí. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. No se vayan porque aquí sigue la excelente programación de Teleantioquia. A continuación el noticiero de la Deutsche Welle y volveremos esta próxima noche. No se vayan, porque este es el canal público más visto en Colombia según los últimos estudios generales de medios y es por su excelente programación. ¿Y saben por qué? Porque aquí realmente sentimos pasión por lo nuestro. Por ahora, gracias y buenos días.